María secó el sudor de su frente con el dorso de la mano mientras equilibraba 3 platos de pasta en su brazo izquierdo. El restaurante estaba repleto esa noche de viernes, y el ruido de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de copas y cubiertos. Llevaba 6 horas de pie, y sus pies le suplicaban un descanso que sabía no llegaría hasta bien entrada la madrugada. Trabajar en La Terrazza, uno de los restaurantes más exclusivos de Buenos Aires, significaba lidiar con clientes exigentes, propinas que a veces no llegaban, y la constante presión de su jefe por mantener un servicio impecable. A sus 25 años, María había aprendido a sonreír incluso cuando todo en su interior gritaba de cansancio. Su madre estaba enferma, y las facturas del hospital no dejaban de llegar. Su hermano menor necesitaba útiles escolares, y el alquiler de su pequeño departamento en Flores vencía en una semana. Ser mesera no era su sueño, pero era lo que tenía, y lo hacía con toda la dignidad que podía reunir. Entregó los platos en la mesa 12 y se dirigió hacia la cocina cuando notó un revuelo inusual en la entrada. 3 hombres de traje impecable acababan de ingresar, y el gerente prácticamente corría hacia ellos con una reverencia que María nunca le había visto hacer. El hombre del centro era alto, de complexión atlética, con cabello negro peinado hacia atrás y una presencia que parecía succionar todo el oxígeno de la habitación. Sus ojos oscuros recorrieron el lugar con la confianza de quien sabía que le pertenecía. Si te gusta esta historia, suscríbete y déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora continuemos con lo que pasó esa noche. El gerente señaló la mejor mesa del restaurante junto a la ventana con vista al puerto, y los 3 hombres se acomodaron. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando el gerente se acercó a ella. «Mesa 15, tú la atiendes», dijo con voz tensa. «Y por favor, María, sé perfecta esta noche. Ese es Dante Lombardi». El nombre la golpeó como un puñetazo. Todos en Buenos Aires conocían ese apellido. Los Lombardi controlaban desde negocios de importación hasta clubes nocturnos, y los rumores sobre sus conexiones con actividades menos legales circulaban en susurros. Dante era el hijo mayor, quien había tomado las riendas del imperio familiar después de que su padre se retirara. Se decía que era brillante, despiadado y absolutamente intocable. María respiró hondo, alisó su delantal negro y caminó hacia la mesa con su libreta en mano. Los 2 hombres que acompañaban a Dante hablaban en voz baja, pero él permanecía en silencio, mirando por la ventana con expresión distante. Cuando María se acercó, levantó la vista y por un momento sus ojos se encontraron. Eran del color del café oscuro, penetrantes, pero había algo más en ellos que no pudo descifrar. ¿Cansancio, tal vez? ¿Soledad? «Buenas noches, señores. ¿Qué puedo ofrecerles esta noche?», preguntó con su mejor sonrisa profesional. «Traiga una botella del Malbec Reserva 2018, 3 copas y denos unos minutos para decidir el resto», respondió uno de los hombres sin mirarla. María asintió y se dirigió al bar. Sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba la bandeja con la botella y las copas. No podía permitirse un error. No esa noche. Cuando regresó a la mesa, Dante estaba revisando su teléfono con el ceño fruncido. María descorchó la botella con movimientos precisos y comenzó a servir. Fue entonces cuando todo se desmoronó. Uno de los hombres gesticuló bruscamente mientras hablaba, y su codo golpeó el brazo de María justo cuando vertía el vino en la copa de Dante. El líquido tinto se derramó sobre la mesa, salpicando el inmaculado traje gris del hombre. El restaurante pareció quedar en silencio. María sintió que su corazón se detenía mientras veía la mancha oscura extenderse sobre la tela cara. «Lo siento muchísimo, señor Yo», comenzó a decir,
pero las palabras se atascaron en su garganta. Los dos hombres se pusieron de pie de inmediato, con expresiones furiosas. Dante, sin embargo, permaneció sentado, mirando la mancha en su traje con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. El gerente apareció de la nada, casi arrastrándose hacia la mesa. «Señor Lombardi, por favor, permítame». «Esto es inexcusable», balbuceaba mientras fulminaba a María con la mirada. «Fue mi culpa», interrumpió el hombre que había golpeado a María. Me moví sin mirar. Dante finalmente levantó la vista. Su mirada se posó en María, quien sentía las lágrimas acumularse en sus ojos, pero se negaba a dejarlas caer. No frente a todas estas personas. No cuando necesitaba este trabajo desesperadamente. «¿Cómo te llamas?», preguntó Dante. Su voz era profunda, controlada, sin rastro de ira. «María, señor», respondió ella, apenas en un susurro. Él estudió su rostro por un largo momento. María pudo ver cómo sus ojos recorrían sus facciones, el cabello castaño, recogido en una cola de caballo simple, las ojeras que ningún corrector podía ocultar completamente, las manos agrietadas de tanto lavarlas, la postura erguida a pesar del miedo evidente. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó Dante. «3 años, señor». «Y en esos 3 años, ¿cuántas veces has derramado algo sobre un cliente?». María tragó saliva. «Nunca, señor. Esta es la primera vez». Dante asintió lentamente. Luego miró al gerente que seguía de pie junto a la mesa, esperando órdenes o permiso para despedirla en el acto. «No fue su culpa», dijo Dante con firmeza. «Y mi traje tiene seguro. Tráigame otro vino y sigamos con la cena». El alivio inundó a María con tal fuerza que sus rodillas casi cedieron. El gerente, sin embargo, parecía decepcionado de no poder hacer un escarmiento público. María limpió rápidamente la mesa, trajo otra botella y esta vez logró servir sin incidentes. Durante el resto de la noche sintió la mirada de Dante posarse sobre ella varias veces, pero cada vez que volteaba, él estaba concentrado en su conversación o en su comida. Cuando terminaron de cenar y pidieron la cuenta, María la llevó con manos temblorosas. Dentro del sobre encontró no solo el pago completo, sino también propina equivalente al triple del valor de la comida y una tarjeta de presentación. La tarjeta era simple, elegante, Dante Lombardi, con un número de teléfono. Al reverso, escrito a mano con una caligrafía perfecta, decía: «Todos merecemos una segunda oportunidad. Llámame si necesitas algo». María guardó la tarjeta en el bolsillo de su delantal, sin saber si sentirse aliviada, confundida o asustada. Dante Lombardi acababa de mostrarle más compasión en 5 minutos que la mayoría de los clientes en 3 años. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Y por qué había algo en su mirada que le hacía sentir que esa noche iba a cambiar su vida de maneras que no podía siquiera imaginar? 3 días después, María seguía llevando la tarjeta en su bolsillo. La había sacado docenas de veces, había marcado el número hasta el último dígito, pero siempre colgaba antes de que sonara. ¿Qué le diría? «Hola, soy la mesera que derramó vino sobre usted». Además, había escuchado suficientes historias sobre hombres poderosos y las oportunidades que ofrecían a mujeres en situaciones desesperadas. No quería ser una de esas historias, pero el destino, parecía, tenía otros planes. Era martes por la tarde, su día libre, y María estaba en el hospital visitando a su madre. Los médicos habían dicho que necesitaban hacer más estudios, más tratamientos, y cada palabra que salía de sus bocas venía acompañada de cifras imposibles. María estaba sentada en la sala de espera con la cabeza entre las manos cuando escuchó una voz familiar. «¿María?». Levantó la vista y se encontró con Dante Lombardi de pie frente a ella. Vestía de manera más casual que en el restaurante, jeans oscuros, camisa blanca remangada y una chaqueta de cuero que le daba un aire menos intimidante, pero igualmente magnético.
Por un momento, María pensó que estaba alucinando del cansancio. «Señor Lombardi, ¿qué hace aquí?», preguntó, poniéndose de pie rápidamente. «Mi madre tiene una cita con su cardiólogo», respondió él, señalando hacia los consultorios. «¿Y tú?». María dudó, pero algo en la sincera preocupación de sus ojos la hizo responder con honestidad. «Mi madre tiene problemas renales, necesita diálisis regular y posiblemente un trasplante». Dante asintió lentamente, y María pudo ver un destello de comprensión en su expresión. «Es difícil ver a nuestros padres enfermos. A veces me siento más indefenso aquí que en cualquier negociación». Era extraño escuchar a alguien como él admitir vulnerabilidad. María se encontró relajándose un poco. «No llamé al número de su tarjeta porque...». Bueno, no sabía qué decir, y tenía miedo de que fuera «una proposición indecente», completó Dante con una media sonrisa. «No lo era, pero entiendo la cautela. En mi mundo, la bondad suele venir con condiciones. Y en este caso, vi a alguien trabajando duro, claramente lidiando con cosas difíciles, y pensé que tal vez necesitaba saber que no todo el mundo quiere pisotearla cuando está en el suelo». María sintió un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo construyendo muros, esperando lo peor de la gente, que la simple amabilidad la desarmaba por completo. «Tengo que irme», dijo Dante, mirando su reloj. «Pero María, si necesitas ayuda con los gastos médicos de tu madre o cualquier cosa, por favor llámame. No es caridad, es simplemente ayudar». Antes de que pudiera responder, él ya se había alejado por el pasillo. María se quedó mirando su espalda hasta que desapareció tras una esquina, preguntándose si Dante Lombardi era la salvación que necesitaba o el peligro del que debería huir. Esa noche, mientras preparaba la cena para su hermano en su pequeña cocina, María finalmente marcó el número. El teléfono sonó 3 veces antes de que él contestara. «Lombardi. Señor Lombardi, soy María, del restaurante». Hubo una pausa y luego: «Me alegra que hayas llamado y por favor, solo Dante». María respiró hondo. «Necesito ayuda. Los médicos dicen que mi madre necesita el trasplante pronto, y yo no tengo cómo pagarlo. Trabajaré para usted, haré lo que sea necesario, pero por favor». «Para», la interrumpió Dante suavemente. «No tienes que suplicar. Dame los datos de tu madre y el hospital, yo me encargo». «No puedo aceptar eso sin hacer nada a cambio». «Entonces trabaja para mí. Necesito a alguien confiable para gestionar eventos en uno de mis hoteles. Es trabajo honesto, buen salario, y te permitirá estar cerca de tu madre durante su tratamiento». Sonaba demasiado bien para ser verdad. «¿Por qué hace esto por mí? Ni siquiera me conoce». Dante guardó silencio por un momento. Cuando habló, su voz tenía un tono de vulnerabilidad que María no esperaba. «Porque cuando te vi esa noche, vi a mi propia madre hace 20 años, trabajando hasta el agotamiento, sacrificándose por su familia, esperando que la vida le diera aunque sea una pequeña tregua. Alguien nos ayudó entonces. Ahora me toca a mí». María sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. «Gracias. No sé cómo podré pagarle alguna vez». «No necesitas hacerlo, solo cuida a tu madre, María, y mañana ven a mi oficina. Tenemos mucho que organizar». Cuando colgó, María se quedó mirando el teléfono en su mano, sintiendo que acababa de cruzar un umbral del que no había retorno. Había entrado en el mundo de Dante Lombardi, y aunque no lo sabía entonces, su vida nunca volvería a ser la misma. Al día siguiente, María se presentó en las oficinas centrales de Lombardi Enterprises. El edificio era un rascacielos imponente en Puerto Madero, todo cristal y acero,
que contrastaba violentamente con el mundo al que ella estaba acostumbrada. La recepcionista la trató con una cortesía profesional que la hizo sentir fuera de lugar con su vestido más presentable, que seguía siendo modesto comparado con los atuendos que veía a su alrededor. Dante la recibió en su oficina del piso 30. La vista de Buenos Aires desde esa altura era impresionante. El río de la Plata se extendía como una manta gris plateada, y la ciudad se desplegaba en todas direcciones. La oficina misma era espaciosa, pero no ostentosa, con muebles modernos de líneas limpias y algunas fotografías familiares en un estante. «Siéntate», dijo Dante señalando uno de los sillones frente a su escritorio. «Ya hablé con los médicos de tu madre. El trasplante está programado para dentro de 3 semanas. Encontramos un donante compatible». María sintió que las rodillas le fallaban y tuvo que aferrarse al respaldo del sillón. ¿3 semanas? Pero los doctores dijeron que podría tardar años. Tengo contactos. Y antes de que preguntes, todo es completamente legal y ético. No se compró ningún órgano en el mercado negro, añadió con una leve sonrisa. Simplemente aceleré algunos procesos administrativos. No sé qué decir. No digas nada todavía. Ahora hablemos de tu trabajo. El Hotel Palacio Libertador es uno de nuestros establecimientos más prestigiosos. Organizamos eventos corporativos, bodas, conferencias. Necesito a alguien que coordine con los clientes, supervise los detalles, se asegure de que todo funcione perfectamente. ¿Crees que puedes hacerlo? María pensó en todas las horas coordinando mesas en el restaurante, manejando clientes difíciles, resolviendo crisis en la cocina. Puedo intentarlo. Bien, empiezas la próxima semana. El salario es el triple de lo que ganabas en el restaurante, más beneficios médicos para ti y tu familia. Era como un sueño del que temía despertar. Dante, yo, no sé cómo. María, la interrumpió, inclinándose hacia adelante con los codos sobre el escritorio. Sé que todo esto parece abrumador. Sé que probablemente estás buscando la trampa, el precio oculto, pero te prometo que no lo hay. Solo necesito que seas honesta, que trabajes duro y que confíes en mí. Puedes hacer eso. María lo miró a los ojos y vio algo que no esperaba. Soledad. A pesar de todo su poder, su riqueza, sus conexiones, Dante Lombardi parecía un hombre profundamente solo. Y en ese momento, algo en su interior tomó una decisión que su mente racional habría cuestionado. «Puedo hacer eso», respondió. La sonrisa que Dante le dedicó transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer años más joven. «Perfecto. Mi asistente te mostrará las instalaciones del hotel y te explicará tus responsabilidades. Nos vemos pronto, María». Cuando salió de la oficina, María no sabía si acababa de tomar la mejor decisión de su vida o la más peligrosa. Lo que sí sabía era que por primera vez en años sentía algo parecido a la esperanza. Las semanas siguientes fueron un torbellino. María se sumergió en su nuevo trabajo con una determinación feroz. El Hotel Palacio Libertador era un mundo completamente diferente al que conocía. Salones de baile con candelabros de cristal, menús degustación diseñados por chefs galardonados, clientes que gastaban en una noche lo que ella solía ganar en 6 meses. Al principio cometió errores, confundió el nombre de un cliente importante, reservó el salón equivocado para un evento, olvidó un detalle en el menú de una boda, pero aprendió rápido, tomando notas meticulosas, haciendo preguntas, trabajando hasta tarde para asegurarse de que cada detalle estuviera perfecto. Dante aparecía ocasionalmente para revisar las operaciones. A veces simplemente observaba desde la distancia mientras María coordinaba un evento. Otras veces se acercaba para hacer preguntas o dar sugerencias. Siempre era profesional, respetuoso.
pero María podía sentir su mirada sobre ella con más frecuencia de la que parecía estrictamente necesaria. El día del trasplante de su madre fue el más largo de la vida de María. Dante insistió en acompañarla al hospital, a pesar de sus protestas de que no era necesario. Se sentaron juntos en la sala de espera durante las 8 horas que duró la cirugía. Hablaron de todo y nada, de sus infancias, de sus miedos, de sus sueños. María descubrió que detrás de la fachada del poderoso empresario había un hombre que amaba el jazz, que leía poesía en las noches de insomnio, que había perdido a su padre cuando tenía 23 años y había tenido que tomar las riendas de un imperio que apenas entendía. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó María. «¿Cómo manejaste toda esa presión siendo tan joven?». Dante miró sus manos como si las respuestas estuvieran escritas en sus palmas. «No tuve opción. Mi madre dependía de mí. Mi hermana menor necesitaba terminar la universidad. Había empleados con familias que alimentar. Así que aprendí. Cometí errores. Tomé decisiones de las que no me enorgullezco. Pero sobreviví. ¿Hay decisiones que te gustaría cambiar?». Él la miró con una intensidad que le robó el aliento. «Muchas. Pero si las hubiera tomado de otra manera, no estaría aquí contigo ahora mismo. Así que tal vez todo valió la pena». Antes de que María pudiera procesar esas palabras, el médico salió con buenas noticias. La cirugía había sido un éxito. Su madre estaba estable y con pronóstico favorable. María se derrumbó en los brazos de Dante, llorando de alivio, y él la sostuvo con una ternura que contrastaba con su reputación de hombre duro. «Gracias», susurró ella contra su pecho, «por todo». «No tienes que agradecerme, María, nunca», respondió él, y algo en su voz hizo que ella levantara la vista. La manera en que la miraba había cambiado. Ya no era el benefactor preocupado o el jefe atento. Era un hombre mirando a una mujer que había empezado a significar algo más de lo que ninguno de los dos había anticipado. Los meses siguientes, María prosperó en su nuevo rol. Coordinó una conferencia internacional que recibió elogios de todos los asistentes. Organizó la boda de la hija de un embajador que fue cubierta por revistas de sociedad y se ganó el respeto del personal del hotel con su ética de trabajo y su trato amable, pero firme. Su madre se recuperaba bien. Su hermano había podido quedarse en la escuela y por primera vez en años María dormía sin la constante angustia de facturas impagas, pero lo que realmente había cambiado era su relación con Dante. Lo que había comenzado como gratitud había evolucionado hacia algo más profundo y complejo. Él encontraba razones para pasar por el hotel más seguido de lo necesario. Ella preparaba café exactamente como a él le gustaba sin que tuviera que pedirlo. Compartían almuerzos que se extendían más de lo profesionalmente apropiado, conversaciones que vagaban hacia territorios personales. La atracción entre ellos era palpable, una corriente eléctrica que cualquiera podía sentir cuando estaban en la misma habitación. «Estás jugando con fuego», le advirtió Ana, una de las supervisoras del hotel que se había vuelto su amiga. «Dante Lombardi no es un hombre con el que se juega. Su mundo es peligroso, María. Hay razones por las que todas esas mujeres de la alta sociedad lo persiguen, pero ninguna lo atrapa». «No estoy tratando de atraparlo», respondió María, aunque sabía que no era del todo cierto. Algo estaba creciendo entre ellos y aunque asustaba, también la emocionaba de maneras que nunca había experimentado. La noche que todo cambió fue durante la gala anual de caridad que el hotel organizaba. María había pasado semanas coordinando cada detalle: la decoración en tonos dorado y negro, el menú de 5 tiempos, la subasta silenciosa, la orquesta. Todo tenía que ser perfecto porque los clientes más importantes de Dante estarían presentes, además de figuras políticas y empresarios de todo el país. María supervisaba los últimos ajustes en el salón de baile cuando Dante entró.
Llevaba un smoking que parecía hecho específicamente para realzar su figura atlética, y cuando la vio, algo en su expresión hizo que el corazón de María latiera más rápido. «Todo se ve increíble», dijo él acercándose, como siempre. «Gracias. Espero que los invitados piensen lo mismo. María, necesito pedirte un favor». Ella levantó una ceja. «Después de todo lo que has hecho por mí». «Lo que sea». Dante vaciló, algo inusual en él. «Necesito que seas mi acompañante esta noche. Mi madre insiste en que deje de llegar solo a estos eventos y... Bueno, no hay nadie más con quien prefiera estar». El corazón de María se aceleró. «Dante, yo soy tu empleada. La gente va a hablar». «Que hablen», respondió él con esa confianza que lo caracterizaba. «¿Tú quieres estar conmigo esta noche?» La pregunta, simple y directa, merecía una respuesta honesta. «Sí, quiero». «Entonces está decidido. Aunque primero tendrás que cambiarte ese uniforme». Una hora después, María se miraba en el espejo del vestuario del hotel, casi sin reconocerse. Ana había traído un vestido de emergencia que guardaban para ocasiones especiales, un vestido largo de color azul medianoche que se ajustaba a sus curvas de manera elegante sin ser ostentoso. Se había soltado el cabello que caía en ondas sobre sus hombros y con un maquillaje sutil parecía pertenecer a ese mundo de lujo que hasta hace poco solo observaba desde la periferia. Cuando salió, Dante estaba esperando en el pasillo. La manera en que la miró cuando la vio hizo que sintiera mariposas en el estómago. «Estás hermosa», dijo simplemente, pero el peso de esas palabras las hacía sentir como el cumplido más profundo que había recibido jamás. «No te acostumbres, mañana vuelvo a mi uniforme», bromeó ella, tratando de aligerar la tensión. Dante le ofreció su brazo. «Pues aprovechemos esta noche entonces». Cuando entraron juntos al salón de baile, María sintió docenas de pares de ojos girarse hacia ellos. Susurros recorrieron el lugar como un viento que agitaba las conversaciones. Dante Lombardi, el soltero más codiciado de Buenos Aires, había llegado con alguien en su brazo, y no era una de las herederas o modelos que usualmente lo perseguían, sino su coordinadora de eventos. La madre de Dante, una mujer elegante de cabello plateado y ojos que no perdían detalle, se acercó a ellos con una sonrisa genuina. «Así que tú eres María. Mi hijo no para de hablar de ti». «Mamá», advirtió Dante, pero había un tono de cariño en su voz. «Es un placer conocerla, señora Lombardi», dijo María, extendiendo su mano. La mujer mayor ignoró la mano y en su lugar la abrazó. «Llámame Elena, y gracias por cuidar también de mi hijo. Trabaja demasiado ese terco». La noche transcurrió en un borrón de conversaciones, baile y momentos robados. Dante nunca soltó su mano, presentándola a todos como «María, la mujer que hace que mis hoteles funcionen». Bailaron 3 veces, y cada vez que él la acercaba, María sentía que el resto del mundo desaparecía. Era aterrador y emocionante a la vez, esta caída libre hacia algo que no podía nombrar, pero que consumía cada pensamiento. Cerca de la medianoche escaparon al balcón que daba a los jardines del hotel. La noche era fresca y Buenos Aires brillaba debajo de ellos como un mar de luces. Dante se quitó su chaqueta y la colocó sobre los hombros de María. «Has hecho un trabajo increíble esta noche», dijo él, «pero entonces siempre lo haces». «Tuve un buen maestro», respondió ella mirando la ciudad. «Hace 6 meses estaba derramando vino sobre tu traje. Ahora estoy aquí, en un vestido prestado, pretendiendo que pertenezco a este mundo». Dante se giró para quedar frente a ella, tomando su rostro entre sus manos. «No estás pretendiendo nada. Perteneces a donde tú decidas pertenecer. Y María, yo quiero que pertenezcas aquí, conmigo». «Dante,
Tu mundo es complicado. No soy ingenua. Sé que tu familia tiene conexiones. He escuchado las historias. Todo lo que has escuchado probablemente es cierto, admitió él, sin soltarla. No puedo cambiar mi pasado o de dónde vengo, pero puedo prometerte que nunca te pondría en peligro, que nunca te pediría que comprometieras quién eres. Puedo prometerte honestidad, protección y... Se detuvo, como si las siguientes palabras fueran demasiado grandes para pronunciarlas. ¿Y qué? Presionó María suavemente. Y mi corazón, si lo quieres. María sintió lágrimas acumularse en sus ojos. Había construido tantos muros, había sido tan cuidadosa durante tanto tiempo. Pero con Dante, esos muros se derrumbaban como castillos de arena frente a la marea. «Me asustas», admitió ella. «La intensidad de lo que siento me asusta. Todo cambió tan rápido». «Lo sé. A mí también me asusta. Nunca había sentido esto por nadie, María. He tenido relaciones, pero siempre mantuve distancia. Contigo no puedo. No quiero». «¿Y si no funciona? ¿Y si tu mundo y el mío son demasiado diferentes?» Dante la acercó hasta que sus frentes se tocaron. «Entonces lo intentaremos de todas formas, porque la alternativa, no tenerte en mi vida, es peor que cualquier riesgo». Cuando la besó, fue como si todas las piezas fragmentadas de la vida de María finalmente encajaran en su lugar. El beso era suave pero urgente, dulce pero desesperado. Y cuando se separaron, María supo que había cruzado un punto sin retorno. «Dante Lombardi», susurró ella, «acabas de cambiar mi vida por segunda vez. Y esta vez espero que sea para siempre», respondió él, besándola nuevamente mientras la ciudad brillaba testigo de ese momento que marcaría el comienzo de algo extraordinario. Pero ninguno de los dos sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, que el mundo de Dante traería pruebas que pondrían a prueba no solo su amor, sino su capacidad de confiar, perdonar y luchar por lo que habían encontrado en ese balcón bajo las estrellas porteñas. Los siguientes meses fueron los más felices que María había experimentado. Su relación con Dante se profundizó de maneras que no creía posibles. Él le mostraba facetas de su vida que pocos conocían. Las reuniones en las que negociaba con hombres peligrosos para mantener la paz territorial, las noches en que no podía dormir atormentado por decisiones imposibles, los momentos de ternura cuando visitaban a su madre y se transformaba en el hijo devoto que era en privado. María conoció a su hermana menor, Juliana, una estudiante de medicina brillante que la abrazó, como si hubiera estado esperando que alguien como María llegara a la vida de su hermano. Conoció a los hombres de confianza de Dante, veteranos leales que al principio la miraron con desconfianza, pero que gradualmente la aceptaron cuando vieron que no estaba interesada en su dinero, sino en él. También enfrentó las realidades más oscuras de su mundo, las amenazas sutiles de familias rivales que veían su relación como una potencial debilidad. Los paparazzi que la seguían buscando el escándalo. Las mujeres de la alta sociedad que la trataban con desdén, apenas disimulado, viéndola como una advenediza que no merecía estar del brazo de Dante Lombardi. La prueba más grande llegó 6 meses después del inicio de su relación. María llegó al hotel una mañana para encontrar su oficina saqueada. Archivos habían sido revisados, su computadora hackeada, y en su escritorio había una nota. «Pregúntale a tu novio qué pasó realmente con Ricardo Vega». Ricardo Vega había sido un empresario rival de los Lombardi que había muerto en un accidente automovilístico 2 años atrás. Los rumores de que no había sido un accidente circulaban en voz baja, pero nunca se había probado nada. María sentía que el suelo se abría bajo sus pies mientras sostenía la nota con manos temblorosas.
Esa noche, confrontó a Dante en su departamento. Él estaba revisando documentos cuando ella llegó, y algo en su expresión le dijo que sabía exactamente por qué estaba allí. «Cuéntame sobre Ricardo Vega», dijo María sin preámbulos, cerrando la puerta detrás de ella. Dante dejó los papeles con cuidado, su rostro una máscara cuidadosamente neutral. «¿Qué escuchaste? Que murió en un accidente conveniente, que estaba a punto de testificar contra tu familia, que tal vez no fue un accidente en absoluto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Dante se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad con manos en los bolsillos. «No ordené su muerte», dijo finalmente, «pero sabía que había hombres en mi organización que querían que desapareciera. Y cuando pasó, no hice muchas preguntas. Esa es mi culpa, María. No apreté el gatillo, pero tampoco lo detuve». María sintió náuseas. «Así que es verdad, todo lo que dicen de ti, de tu familia». «Parte de ello es verdad», admitió Dante, girándose para enfrentarla. «No soy un santo. He hecho cosas de las que no me enorgullezco para proteger a mi familia y mi negocio, pero nunca maté a nadie inocente. Nunca lastimé a alguien que no fuera una amenaza directa. Y desde que estás en mi vida, María, he estado tratando de ser mejor, de salir de ese mundo oscuro. ¿Cómo puedo confiar en ti si me ocultas cosas como esta?» «No te lo oculté», explotó Dante, y era la primera vez que ella lo veía perder la compostura. ¿Qué se supone que debía decir? «Hola, me gustas, por cierto. ¿Y puede que sea indirectamente responsable de la muerte de un hombre?» Te lo habría contado eventualmente, cuando supiera que lo nuestro era real, que podíamos manejar estas verdades juntos. María sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Necesito saber con quién estoy, Dante, completamente. No puedo amar a medias a alguien y fingir que el resto no existe». Dante cruzó la distancia entre ellos en 2 zancadas, tomando su rostro entre sus manos. «Entonces pregúntame lo que quieras saber y te diré la verdad. Toda. Pero por favor, María, no me dejes, no ahora que finalmente encontré algo real en medio de toda esta mierda». Y así, en ese departamento con vista al río, Dante le contó todo. Le habló de cómo había heredado no solo negocios legítimos, sino también las conexiones turbias de su padre. De cómo había tratado de limpiar las operaciones, pero se había encontrado atrapado entre la lealtad a hombres que habían servido a su familia por décadas y su deseo de ser legítimo, de los compromisos imposibles, las amenazas constantes, la soledad de ser responsable de tantas vidas. «¿Y ahora?», preguntó María cuando él terminó. «¿Qué estás haciendo para salir de todo eso?». «He estado transfiriendo activos, desmantelando operaciones ilegales, pagando a gente para que se retire. Es lento porque hacerlo demasiado rápido llamaría la atención de rivales que verían debilidad. Pero estoy trabajando en ello, María, por mí, por mi familia y ahora, por ti». María lo miró a los ojos y vio la verdad en ellos. La culpa, el deseo de redención, el amor que sentía por ella. «No puedo prometerte que será fácil para mí aceptar todo esto. No te pido que sea fácil. Solo te pido que no te rindas conmigo, que me des la oportunidad de probarte que puedo ser el hombre que mereces». María tomó una decisión que cambiaría todo. Se acercó a él y lo besó con una intensidad que comunicaba tanto perdón como compromiso. «Voy a quedarme, pero con una condición. No más secretos. Si vamos a hacer esto, lo hacemos con total honestidad, sin importar cuán dolorosa sea la verdad». «Trato hecho», respondió Dante, sosteniéndola como si fuera lo más valioso que había poseído jamás. El intento de desestabilizarlos solo fortaleció su relación. Dante incrementó la seguridad alrededor de María y su familia, y juntos decidieron enfrentar públicamente a quien había estado sembrando dudas.
resultó ser un ex socio resentido que había sido expulsado de la organización por traición. La confrontación fue tensa, pero Dante manejó la situación con una mezcla de diplomacia y firmeza que mostró exactamente por qué era respetado y temido en igual medida. María también comenzó a encontrar su propio poder en ese mundo. Se dio cuenta de que podía influenciar a Dante hacia decisiones más éticas, que su perspectiva desde afuera del mundo criminal era valiosa. Empezó a asistir a reuniones, no como decoración, sino como consejera. Su inteligencia y su capacidad para leer a las personas se volvieron activos invaluables. Un año después de esa primera noche en el restaurante, Dante organizó una cena íntima en el mismo lugar donde se habían conocido. María reconoció la mesa, la misma junto a la ventana, donde él se había sentado aquella noche que cambió todo. ¿Recuerdas lo que pensaste la primera vez que me viste?, preguntó Dante mientras sostenía su mano sobre la mesa. María sonrió. Pensé que eras el cliente más intimidante que había visto jamás, y que probablemente me despedirían después de arruinar tu traje. Yo pensé que eras la mujer más hermosa que había visto, trabajando el doble que cualquiera, con una fortaleza en tus ojos que me hizo querer conocerte, respondió él. Y cuando derramaste ese vino, vi una oportunidad que el destino me estaba regalando. «¿Lo hiciste a propósito?», bromeó María. «¿Le pagaste a Marco para que golpeara mi brazo?». Dante rió, esa risa genuina que reservaba solo para ella. «No, pero cuando pasó, agradecí cada gota de ese Malbec. María, este año contigo ha sido el más real de mi vida. Me has mostrado que puedo ser más que el legado de mi apellido, que puedo construir algo nuevo». Él se arrodilló junto a la mesa y el restaurante completo pareció contener el aliento. Del bolsillo de su chaqueta sacó una pequeña caja de terciopelo azul. «Sé que mi mundo es complicado, que venimos de lugares diferentes, que esto empezó de la manera más improbable, pero también sé que te amo más de lo que creí posible amar a alguien. Cásate conmigo, María, no porque quiera salvarte o porque me siento culpable. Cásate conmigo porque juntos somos mejores que separados, porque me haces querer ser un hombre mejor, porque no puedo imaginar mi futuro sin ti en él». María sentía lágrimas corriendo libremente por su rostro mientras miraba el anillo, un solitario elegante y simple, perfecto para ella. «Dante Lombardi, me pediste que confiara en ti hace un año, y cada día desde entonces me has dado razones para hacerlo. Sí, me casaré contigo». El restaurante estalló en aplausos cuando él deslizó el anillo en su dedo y la besó. El mismo lugar donde ella había sido solo una mesera cansada, ahora era testigo de su compromiso con el hombre que había transformado su vida de maneras que nunca imaginó posibles. La boda se celebró 6 meses después en los jardines del Hotel Palacio Libertador, el lugar que había sido el escenario de tantos momentos importantes en su historia. María había insistido en algo íntimo, solo familia cercana y amigos verdaderos. Nada de la ostentación que se esperaría de una boda Lombardi, solo la celebración genuina de 2 personas que se habían encontrado en el momento exacto en que ambos lo necesitaban. Su madre, completamente recuperada, lloró durante toda la ceremonia. Su hermano, ahora en la universidad gracias a una beca que Dante había arreglado discretamente, caminó con María por el pasillo. La madre y hermana de Dante los recibieron con abrazos cálidos, felices de ver a Dante finalmente en paz. Cuando intercambiaron votos, María habló desde el corazón. «Hace 2 años derramé vino sobre tu traje y pensé que era el fin del mundo. Resultó ser el comienzo de uno nuevo. Me diste no solo oportunidades, sino también la libertad de ser yo misma. Me mostraste que el amor puede existir incluso en los lugares más complicados.
Prometo estar a tu lado mientras navegas hacia la luz. Prometo ser tu ancla cuando las tormentas vengan. Y prometo amarte, no a pesar de tu pasado, sino completo, con todo lo que eres y todo lo que estás tratando de ser. Dante, con voz emocionada, respondió: María, tú entraste en mi vida cuando más lo necesitaba, aunque no lo sabía entonces. Me recordaste que debajo de todos los negocios, las obligaciones, el legado, soy simplemente un hombre que quiere ser amado por quien realmente es. Prometo protegerte siempre, caminar en el camino recto contigo y construir un futuro donde nuestros hijos nunca tengan que elegir entre el honor y la supervivencia. Eres mi redención, mi hogar, mi todo. La recepción fue una celebración alegre de dos mundos uniéndose. Amigos del restaurante donde María había trabajado compartían mesa con asociados de Dante. Su familia humilde reía con la élite porteña, y en medio de todo, los recién casados bailaban como si nadie más existiera. Esa noche, en la suite nupcial que daba al río, Dante sostenía a su esposa mientras miraban la ciudad que había sido testigo de su historia. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó él, de haber contestado esa llamada, de haberte arriesgado conmigo. María se giró en sus brazos para mirarlo. Cada día me levanto agradecida de que derramé ese vino. Fue el error más afortunado de mi vida. No fue un error, respondió Dante besando su frente. Fue el destino corrigiendo su curso. Tú y yo, María, estábamos destinados a encontrarnos. Solo necesitábamos una copa de Malbec para acelerar las cosas. Rieron juntos, ese sonido de felicidad pura que solo viene cuando dos personas se encuentran exactamente donde deben estar. Y mientras la ciudad dormía abajo, ellos se aferraban al futuro que habían construido juntos, complicado, imperfecto, pero completamente suyo. Los años que siguieron trajeron sus propios desafíos. Dante finalmente logró separarse completamente de las operaciones ilegales de su familia, aunque el proceso fue doloroso y requirió sacrificios difíciles. Hubo amenazas, confrontaciones, noches en que María lo sostuvo mientras él luchaba con la culpa de decepcionar a hombres que habían servido a su padre. Pero juntos lo enfrentaron todo, con María siendo no solo su esposa, sino su socia, su consejera, su fuerza cuando la suya flaqueaba. Tuvieron dos hijos. Primero una niña a la que llamaron Elena en honor a la madre de Dante, y 2 años después un niño, Mateo. María insistió en que sus hijos crecieran conociendo ambos lados de su herencia. Los jardines inmaculados de la mansión Lombardi y también las calles de flores donde ella había crecido. Que entendieran tanto el privilegio como la responsabilidad, tanto la abundancia como el valor del trabajo duro. El Hotel Palacio Libertador se convirtió en el proyecto conjunto de la pareja. Bajo la dirección de María, se transformó en el lugar más prestigioso de Buenos Aires, no solo por su lujo, sino por su excelencia en servicio. Dante, mientras tanto, expandió el imperio familiar hacia inversiones completamente legítimas: tecnología, energías renovables, desarrollo inmobiliario con conciencia social. 10 años después de aquella noche fatídica, María estaba en el mismo restaurante, ahora como invitada especial de un evento de recaudación de fondos para hospitales públicos que ella misma había organizado. Observaba a una joven mesera nerviosa atendiendo una mesa importante y no pudo evitar sonreír al recordar. Dante se acercó por detrás rodeándola con sus brazos. ¿En qué piensas? En que esa podría haber sido yo hace 10 años. Nerviosa, exhausta, preguntándome si alguna vez mi vida sería diferente. Y ahora míranos, dijo Dante. 2 niños hermosos, negocios prósperos, y lo mejor de todo, seguimos tan enamorados como ese primer día. María se giró para besarlo. Más.
Estoy más enamorada de ti ahora que conozco todas tus capas, todas tus cicatrices, todos tus demonios vencidos. María Lombardi, susurró él contra sus labios. Gracias por ver al hombre que podía ser, y no solo al que era. Gracias por darme un futuro cuando yo solo esperaba sobrevivir el presente, respondió ella. Esa noche, mientras regresaban a casa con sus hijos dormidos en el asiento trasero del auto, María miró su anillo de bodas brillando bajo las luces de la ciudad. Una copa derramada, un encuentro casual, una decisión valiente de confiar cuando todas las razones decían que huyera. Así habían comenzado y así continuaban, eligiéndose mutuamente cada día, construyendo algo hermoso desde los escombros de sus respectivos pasados. La historia de la mesera y el capo había comenzado con vino tinto en un traje gris, pero se había transformado en una épica de amor, redención y segundas oportunidades. Y en las noches, cuando Dante sostenía a María mientras ella dormía, agradecía en silencio cada giro del destino que lo había llevado a ella, su salvación, su hogar, su todo.